Padre Celestial, amén. A Él sea toda la gloria, la honra y el poder, porque Él es bueno, por su gran fidelidad para con nosotros, su gran amor y por su misericordia, amén. Y es que, hermanos, estamos sin victoria porque estamos en la casa del Señor. No le hicimos caso a la pereza de quedarnos en la casa, que sino como hijos obedientes y valientes guerreros que somos, estamos aquí, amén. Le quiero dar las gracias al Señor primeramente por este privilegio que ha puesto en mis manos de poder compartir unos minutos con ustedes acerca de su palabra, amén. También gracias a los hermanos que han confiado en mí para que esta noche yo pueda traer la palabra del Señor. Así les pido de que se pongan de pie y abran sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Primera de Reyes, versículo 18, capítulo 30, y cuando lo tenga me confirma con un amén, hermanos. Aleluya. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia del Señor dice, amén. Aleluya. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Vengamos en palabras de oración, mis hermanos, y por favor les pido que oren por mí para que sea el Señor hablando a través de mí. Amén. Padre Santo y buen Señor que estás en el cielo, vengo delante de tu presencia, mi Señor amado. Padre Santo, pidiéndote, mi Cristo bendito, de que seas tú hablando a través de mis labios, mi Señor amado. Dependo totalmente de ti, mi Señor amado, pero sé, mi Señor Jesús, que tú me darás la victoria, mi Señor Jesús, porque tú vas al frente de mí como poderoso gigante, mi Cristo bendito. Yo te pido de que seas tú hablando a este pueblo, hablando a mi vida también, Padre Santo, y que todo lo contrario a ti, mi Señor amado, sea atado en el nombre de Jesús, Padre Santo, para que solo sea tu nombre glorificado en esta noche, mi Cristo bendito. Yo te lo pido, mi Cristo amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. El mensaje de esta noche estará basado bajo el tema arreglando nuestro altar. Porque en estos tiempos es precisamente lo que necesitamos, amén. Arreglar nuestro altar o levantar un altar si es que acaso no lo tenemos, amén. Y como todos saben, un altar es un lugar donde se hacen sacrificios. Un altar es un lugar donde se rinde adoración. Para el pueblo de Israel, este era un lugar específico donde todo el pueblo se reunía a hacer sacrificios. Mas, sin embargo, para nosotros es como dice Primera de Pedro 2:5, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y si usted y yo somos casas espirituales, entonces, ¿dónde está ese altar? En nuestros corazones, amén. Y es que, hermanos, como hijos de Dios, debemos de levantar un altar que adore a nuestro Padre Celestial, un altar que reconozca las maravillas y las grandezas que Él hace en nosotros, que Él ha hecho, que Él hará por nosotros, amén. Y es que son grandes las bendiciones que Dios nos da día con día, hermanos. Él nos da la vida, nosotros vivimos por Él y vivimos para Él, amén. Y un dato muy importante que Jesús le da a la samaritana en Juan 4:21 es que no se trata de un lugar fijo, que sino que como casa y templo del Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos levantar un altar de adoración a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos. Y es, hermanos, y ahí se lo dice en Juan 4:21, se los voy a leer rapidito, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Después abajito en el 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad.
porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. A través del Antiguo Testamento vemos como muchos hombres y mujeres edificaron altares que representaban sacrificio, representaban entrega, representaban, hermanos, agradecimiento, representaban celebración, un nuevo pacto, representaban consagración. Y es precisamente a través de un altar que Noé celebró el fin del diluvio. Moisés celebró la victoria sobre Amalek. Y Abraham enseñó a ser obediente a Dios. También Gedeón celebró el encuentro con el ángel de Jehová. Y es que, hermanos, estos hombres eran apasionados por la presencia del Señor. Estos hombres, no importaba dónde ellos estaban, ellos levantaban un altar al Señor para agradecer y engrandecer su dulce nombre. Amén. Y es que, hermanos, nosotros no tenemos que esperar hasta venir a la casa del Señor, no tenemos que esperar hasta el miércoles, no tenemos que esperar hasta el viernes, porque no todos van a las células. Entonces no tenemos que esperar hasta el domingo para venir y alabar y engrandecer y adorar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo tenemos que hacer todos los días, a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos. Amén. Siempre en nuestra mente llevar, decirle al Señor, Señor, tú eres maravilloso, tú eres grande. Eso es adorar al Señor. Y eso es lo que precisamente Él espera de nosotros. Amén. Para Elías, el monte Carmelo, porque recordemos que antes ellos subían a los montes, amén. Pero el monte Carmelo para Elías era el mejor lugar para celebrar cualquier evento importante. Era un lugar hermoso en su floresta y abarcaba una larga extensión geográfica y era un lugar visible de muchos lugares del reino de Israel. El monte Carmelo simbolizaba belleza, simbolizaba fertilidad. En ese altar, amados hermanos, se adoraba. En ese altar se oraba, en ese altar se reconocía y en ese altar se hacían sacrificios a Dios. Pero por causa de un pueblo rebelde, de un pueblo desobediente, el Monte Carmelo se había vuelto un testigo mudo de descuido espiritual, un testigo de desvalorización moral, por un pueblo que se había olvidado de todo lo que el Señor había hecho con ellos y se habían ido tras los Baales en vez de adorar a un Dios vivo y poderoso. Y es precisamente dice, porque dos males ha cometido mi pueblo, que me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y es que este pueblo, amados hermanos, había dejado el verdadero Dios. Se habían olvidado del Dios que los había sacado de la esclavitud y los había puesto en una tierra firme en Canaán y les había llenado de muchas bendiciones. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo por más de 400 años esclavos en Egipto, hasta que Dios los sacó de la esclavitud en medio de grandes prodigios y señales que se hicieron notorios en Egipto, y no solo en Egipto, sino también en las naciones vecinas. Y es que era Dios, iba en medio de ellos, sacándolos de la esclavitud con gran poder. Después ellos cruzaron el Mar Rojo, donde allí simboliza una separación de su previa vida de esclavitud y su nueva vida de libertad. Amén. Y aún allí, en ese mismo mar, dejaron ahogados al ejército de Israel que los había mantenido esclavizados por tanto tiempo. Después recordemos que el pueblo de Israel estuvo en el desierto por 40 años, donde atravesaron diferentes dificultades, diferentes experiencias, que eso los hizo acercarse y conocer más a Dios. Y en ningún momento les hizo falta nada, porque Dios les proveyó todo, porque tenemos un Dios bueno, que Él conoce su necesidad, Él conoce mi necesidad, y como un buen Padre celestial que tenemos, Él conoce la necesidad de todos y no nos deja nada más así, Él atiende a nuestras necesidades. Amén, alabado sea nuestro Padre celestial.
En el capítulo 27 y 28 de Deuteronomios, allí Moisés les da instrucciones de lo que deben hacer y lo que no deben hacer cuando crucen el Jordán y entren a la tierra prometida. Pero les da específicamente una instrucción y les dice, esto es lo primero que ustedes tienen que hacer. Y prácticamente es un recordatorio porque ya el pueblo de Israel ya había atravesado o ya habían sabido de diferentes altares que se habían hecho, pero Moisés le dice, tienen que edificar un altar para Dios. Amén. Y les dice que levanten piedras grandes, blanqueadas con cal, y edifiquen en el monte un altar a Jehová, un altar de piedras, que no alcen instrumentos de hierro sobre ellas, que de piedras enteras edificarán el altar de Jehová y ofrecerán holocausto a Jehová, sacrificios de ofrendas de paz, y comerán allí y se alegrarán delante de Jehová. En otras palabras, les está diciendo, vayan y ofrezcan totalmente, entreguen totalmente en su corazón, su vida a Dios. Tengan una actitud de agradecimiento por todas las bendiciones que el Señor les ha dado. Aliméntense en la presencia del Señor de una palabra revelada. Les está diciendo que se alegren, porque solo en la presencia de nuestro Dios podemos llenarnos de su gozo. Por eso es que el Señor es perfecto, hermanos. Nosotros siempre nos tenemos que volver a la presencia del Señor para ser llenados del gozo que nada más Él da. Porque conociendo nuestro altivo corazón, hermanos, si el Señor hubiera dicho, bueno, solo vengan, este gozo va a ser permanente, solo vamos a una vez, y no regresamos a la presencia del Señor porque decimos, bueno, este gozo es permanente, ¿para qué tengo que regresar? Pero Dios nos conoce verdaderamente y Él sabe que fácilmente nos podemos acomodar, fácilmente nos podemos olvidar de devolver a su presencia, pero como solo en su presencia hay plenitud de gozo, siempre, hermanos, debemos de procurar estar en la presencia del Señor. Amén. Y todo lo anteriormente visto, todo lo que les dije acerca del pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto y llegaron a la tierra prometida, es precisamente lo que nosotros como la iglesia del Señor, como el pueblo del Señor, como hijos de Él, como el Israel espiritual que somos, es precisamente lo que vamos a atravesar. Amén. Dios nos sacó del mundo de tinieblas a su luz admirable. Fuimos bautizados donde dejamos el viejo yo, donde quedaron los pecados, amén, y pasamos a un proceso de despojo de nuestra vieja manera de vivir, de nuestra vieja manera de pensar, de nuestra vieja manera de hacer las cosas. En este proceso, hermanos, aprendemos a depender de Cristo, a dejarle todas nuestras necesidades a Él. Amén. Es el proceso de preparación para entrar en una vida en abundancia en Cristo Jesús. Y es que no se puede aprovechar de una tierra que fluye leche y miel viviendo o estando en una vida similar a Egipto. Nos tenemos que despojar de esa mentalidad de esclavos, amén, para convertirnos en conquistadores de promesas. También es necesario que olvidemos y que no deseemos esa comida de Egipto, amén, amén, para poder disfrutar de los frutos que ofrece la tierra prometida, que es nuestra nueva vida en Cristo. Amén. En Josué capítulo 8, allí vemos cómo el pueblo de Israel cumple. Josué hace tal y como Moisés les dijo a ellos que hicieran. Todas las instrucciones fueron cumplidas. Pero después muere Josué y Israel entra en un ciclo vicioso, donde si todo iba bien, ellos se olvidaban de Dios.
Mas cuando ellos sentían que todo iba mal y los enemigos los tenían oprimidos, se acordaban de Jehová y regresaban a Él. Amén. Y a través del transcurso de todo el tiempo, ellos levantaron altares, pero no precisamente solo altares para Dios, que si no eran para dioses paganos. Amén. Y allí ya después el altar de Jehová estaba arruinado, el altar de Jehová estaba destruido. Y es precisamente cuando viene en acción y entra Elías. Y Elías dice, bueno, aquí hay algo mal y yo lo voy a arreglar. Y ahí es Jesús, es nuestro Dios, que Él viene y le da instrucciones a Elías de lo que tiene que hacer. Amén. Y muchas veces a muchos creyentes les pasa o nos puede pasar, llegar a pasar a nosotros. Y es que, hermanos, comenzamos con un gran fervor sirviéndole al Señor y es de una entrega total. ¿Por qué? Porque Dios nos ha sacado del mundo del pecado donde vivíamos en esclavitud. A lo mejor porque Dios ha resuelto algún gran problema que teníamos, nos ha dado la salud después de haber atravesado a lo mejor alguna enfermedad, después de que le pedimos a Dios que a lo mejor nos bendiciera con un trabajo y nos ha puesto en alto en alguna empresa o en alto con un ministerio y nosotros va a servirle y todo eso, pero después vemos que poco a poco va decayendo. Poco a poco, hermanos, nos vamos enfriando espiritualmente. Y es que, hermanos, precisamente cuando venimos a la iglesia es cuando nosotros, de alguna manera, nos ponemos más visibles a la gente. O sea, cada uno de nosotros, y es más, pues acá que hay cámaras, ¿verdad? Entonces estamos más visibles a la gente que nos está viendo a través de la cámara. Nuestra manera de adorar, nuestra manera de alabar al Señor. Entonces tenemos también que tener cuidado con eso, no engañarnos a nosotros mismos. Amén. Pero ya cuando nos vamos enfriando, hermanos, espiritualmente, es cuando el altar se va arruinando. Y Elías reconocía que en un altar arruinado, Dios no se podía manifestar, Dios no se podía revelar y Dios no se podía experimentar. Y es que el altar y el templo de Dios somos nosotros, está en nuestros corazones, amados hermanos. Y en 1 Corintios 3:16 dice, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Dios no mora en lugares, hermanos, sucios. Dios no mora en lugares desordenados. Dios no mora en lugares contaminados por el pecado, porque Dios es santo y Él es perfecto. Amén. Y una de las cosas que nosotros, hermanos, tenemos que hacer es de levantar un altar a Jehová en nuestros hogares, y no un altar como de venir y poner candelas, flores, o como lo que hacen los católicos, hermanos. No es de ese tipo de altar, un altar de muertos, nada de eso. No, es un altar de adoración con nuestra familia, con nuestros hijos, amados hermanos, que tanto necesitamos en este tiempo. Yo bendigo a cada familia, a cada padre, a cada madre que toma su tiempo para enseñarle un versículo de la Biblia a estos niños que pasan al frente, amén, porque desde chiquitos ellos van aprendiendo acerca del Señor, van aprendiendo el temor a Jehová, y eso es algo importante. Y así, con ese tiempo que ustedes están tomando, allí mismo, hermanos, va edificándose un altar. Porque no es solo de venir, hermanos, de decirle al niño, toma, apréndete esto y ya estuvo, repítemelo. No, es de venir y decirle, hijo, este es lo que te vas a aprender, porque esto, ¿sabes qué? Esto significa esto es lo que el Señor nos quiere decir, porque los niños necesitan aprender más. No es solo de venir y decirle, leer, ok, ya me lo aprendí, y después, ¿qué? ¿Verdad? Ellos desde chiquito tienen que saber qué es lo que significa lo que están viniendo a decir acá al frente, y no solo aprenderlo nada más porque sí. Amén. Cuando un altar, hermanos, está arruinado, es cuando
uno ya deja de sentir aquellas hormiguitas de la presencia del Señor en nuestras vidas. Cuando ya dejamos, hermanos, de que la oración se escase en nuestras vidas, de que ya no hay más adoración, de que no leemos a lo mejor la palabra del Señor para alimentar nuestra alma, hermanos, de que ya no suspiramos por la presencia del Espíritu Santo de Dios cuando nos hemos alejado del primer amor que es nuestro Dios. Amén. Y es que a través de un altar es donde Dios puede poner un orden divino. Pero ¿cómo Dios va a poner un orden divino en nuestros hogares? Amén. Si a lo mejor no hay clamor, no hay alabanza allí, no hay oración, no hay adoración a nuestro Dios, no hay un ejemplo vivo como de un creyente verdadero que le adora a Cristo en espíritu y en verdad. Hermanos, en cada cosa de eso nosotros tenemos que pensar y tener cuidado, porque lo que nosotros queremos es la salvación para nuestra alma y esto no es un juego. Dios es verdadero. Amén. Él viene y lo que nosotros queremos es una salvación para nosotros, no estar perdiendo el tiempo aquí. Amén. Hermanos, cuando un altar está arruinado hay consecuencias. Amén. Que son terribles, son tristes, son dolorosas y se paga un alto precio. Y eso es nuestra salvación, la cual podemos perder en un instante si nos descuidamos. Amén. Acab era el rey durante el tiempo del profeta Elías. Y la palabra dice que este rey fue de los más terribles. Amén. De los más malos rey antes de que todos los reyes. Los otros sí hicieron sus cosas, sí a lo mejor adoraron a los Baales y todo eso, pero pasó la línea, se pasó de la raya, definitivamente. Y acá, precisamente, pues no quería a Elías porque él decía, bueno, solo me está viniendo a traer malas noticias, todo el tiempo malas noticias. Pero no eran malas noticias porque era lo que Dios quería, era afirmarlos. Lo que Dios quería era que ellos reconocieran de que el único Dios verdadero es el Dios de los ejércitos. Pero eso es lo que ellos estaban a que no querían reconocer. Después dice Elías, si ustedes se recuerdan, primero fue a Acab y le dijo que no habría lluvia sino solo por la palabra de él. Y después se desapareció, ¿verdad? Después cuando faltó la lluvia y la escasez de lluvia comenzó a faltar en Israel, Acab comenzó a buscar a Elías. Pero 3 años y medio después, hermanos, cuando se comenzó a ver cómo estaba afectando la escasez de lluvia a Israel, Jehová vino de nuevo a Elías y le dijo, ¿sabes qué? Preséntate delante de Acab, ve donde él, viene Elías, y le hace caso al Señor. Pero ¿qué pasa cuando Elías se presenta enfrente de Acab? Hay un confrontamiento. Dice, si ustedes miran, si lo tienen todavía en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17 y 18 dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Después Elías le dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y es que el rey, hermanos, este rey fue malo. A él no le importó, le pareció poca cosa andar en los pecados de sus antepasados y hacer peores cosas. Tomó por mujer a Jezabel, que era la princesa de los fenicios. Sirvió a los Baales y lo adoró. Después hizo un altar a Baal. Edificó un templo a Baal. Y hizo una imagen de Acera. Los otros reyes no habían hecho esto. Y después también en el tiempo de Acab, él reedificó a Jericó, que era una ciudad maldita por Jehová. Amén, delante de Jehová. Y Josué ya lo había dicho. Josué dice, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y de reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas.
algo que a él no le importó, vino y lo hizo, reedificó Jericó. Y aparte que había dejado que Jezabel ejerciera el poder en Israel. O sea, de que no solo era él, o a lo mejor que ni era él, que sino él seguía lo que la mujer le decía, porque esta mujer sabía cómo manejar a Acab, y no solo a Acab, sino que a Baal también, a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Ella sabía cómo manejarlos porque la misma Biblia dice que estos profetas comían de la mesa de Jezabel, y no precisamente reunir todos estos 850 profetas en una mesa, que si no, y darles de comer, que si no, lo que dice es de que a lo mejor ella les proveía todo lo necesario para ellos, prácticamente los tenía comprados para ella, ¿no? Y esta era una mujer terrible, amados hermanos, pero en esto de que acabamos de leer, de que cuando le dice Acab a Elías que si es él turbando a Israel, prácticamente acá pretende culpar a Elías. Pero Elías no se queda callado y directamente lo vuelve y lo acusa al mismo rey. Y le dice, no soy yo, eres tú. Y todo eso. Y viene y le dice, es que hermanos, esto no era un problema de que, hay sequía, no está lloviendo, no era un problema de un mal tiempo. Esto, hermano, el problema era espiritual. Y es que cuando un altar está arruinado, hay confusión. El pueblo estaba confundido. En el 21 dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y si no respondió palabra, era porque ellos estaban confundidos. Ellos no sabían a quién seguir, si a Dios de los ejércitos o seguir a los Baales. Y es que cuando nuestro altar, hermanos, está arruinado, llegan otras ideas, llegan otros pensamientos, llegan otras doctrinas. Y ahí es cuando tenemos que tener cuidado. Pero aquí Elías confronta a este pueblo y él de un solo se va al grano y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y es que su alma estaba dividida. Y la carta a Santiago lo pone de esta manera. En Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy es, mañana no es, hoy hay seguridad, al ratito ya está inseguro. O sea, está entre dos pensamientos y no sabe cuál escoger. Y este es el mismo mensaje, hermanos, que de confrontación fuerte que el Señor le dice a la iglesia Odisea. Le dice en capítulo 3, Apocalipsis 3, versículo 15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí el Señor está exhortando a la iglesia, a los que se dicen ser creyentes, no a los inconversos. O sea, aquí esto es para usted y para mí. Acá nos está diciendo, decídanse, porque o quieren ser tibios, o quieren ser, fríos o calientes, pero no tibios. No podemos estar así como neutros. Nos tenemos que decidir a quién servir. Y esto es algo que nosotros mismos nos tenemos que preguntar. Amén. Así como el profeta Elías dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Es que tenemos que llegar, hermanos, a un punto donde nos tenemos que dar cuenta de que no podemos llevar una vida doble. No podemos, hermanos, venir a la iglesia y pretender de que estamos adorando al Señor cuando a lo mejor ni lo estamos haciendo. Amén. No podemos pretender de que ahorita ustedes a lo mejor me están escuchando y están agarrando este mensaje y todo eso y están viendo y dicen sí, aleluya, pero a lo mejor su mente está en otro lado. Eso es tener doble pensamiento. Hermanos, es que nosotros nos tenemos que poner firmes en la brecha y decir,
Voy a servir al Señor, voy a seguir al Señor porque eso es lo que me conviene. Porque a veces cruzando esa puerta, hermanos, podemos ser totalmente diferentes y olvidarnos del Señor, olvidarnos de que tenemos que leer la Biblia, olvidarnos de que tenemos que andar en santidad, olvidarnos de que tenemos, hermanos, que vivir una vida diferente a la de Egipto. Pero acá queremos vivir una vida conforme a la palabra del Señor y afuera, hermanos, queremos seguir saboreando de la comida de Egipto y no se puede, hermanos, ser así. Amén. Mi deseo es que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo de Dios y de que así nosotros podamos levantar, hermanos, un altar al Señor, un altar que glorifique su santo nombre, un altar que adore, porque nosotros hemos sido creados para alabanza de su gloria. Amén. El profeta Elías se propuso a reparar el altar de Jehová para demostrar que Jehová es Dios, testificar que Jehová es Dios y demostrar que Dios acepta sacrificios. Dice del 31 al 35 en Primera de Reyes 18. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de Dios, de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedla otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedla la tercera vez, y hicieron la tercera vez. Dios es perfecto y Él sabe cómo hacer las cosas. Y Elías estaba haciendo conforme a como Dios le dijo que hiciera. Dios sabía de que allí se necesitaba la ministración del Padre, la ministración del Hijo y la ministración del Espíritu Santo, porque fueron 3 veces que llenaron ese altar con agua, con 4 cántaros de agua. Después dice el 35, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Acá dice la historia que Elías tomó 12 piedras para restaurar y arreglar el altar. Y cada piedra tipificaba una tribu y cada tribu representaba algo. Y es que en la Biblia cada nombre representa un propósito. No precisamente es solo para identificar a una persona o un lugar. Hay un propósito en ese nombre de por qué es que se llama así. Pero ¿en qué realidad es lo que Elías quiere demostrar aquí? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Y es que recordemos que después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel estaba dividido. 10 de las 12 tribus eran el reino del norte, que se llamaba Israel, y las otras 2 eran del reino del sur, que se llamaba Judá. Y el profeta Elías lo que quería mostrar era la unidad. Les dijo, es que bueno, si están esparcidos y para que Dios nos visite, tenemos que estar unidos. No podemos estar desunidos. Y el problema muchas veces, hermanos, en la iglesia o en nuestras familias, es eso, la desunidad. Que cuando más nos queremos unir, viene el enemigo y comienza a desunirnos, a desparcirnos. Que cuando más nos tenemos que unir, amados hermanos, la iglesia comienza a lo mejor a no querer escuchar la voz del Señor, a no querer atender a sus mandatos, a quererse mejor alejarse un poquito y a lo mejor el miedo y dicen, no podemos. Y es lo que el Señor quiere acá, es que nosotros estemos unidos. Amén. De que estemos en un solo sentir, de que todos, amados hermanos, estemos en una sola comunión. Amén. Y así el Padre visitará nuestro altar. ¿Qué pasó en el aposento alto? Dice que el día que llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes, juntos.
Y por eso fue que el Espíritu Santo se derramó. Amén. Pues todos estaban unánimes juntos. Y también dice la Biblia que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo hará. De manera que si usted y yo nos ponemos unánimes, juntos, a hacer algo, Dios se meterá en el asunto y Él nos dará la victoria. Amén. Tenemos que estar unidos. Tenemos que trabajar unidos. El remanente fiel quiere hacer una casa al Señor. Amén. Qué poquitos amenes, hermanos, como que nos tenemos que unir más. Amén. Tenemos que aprender más de la palabra del Señor, en de que tenemos que estar unánimes juntos en un solo sentir. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces? Estar unidos, hermanos. Tenemos que trabajar juntos si es que de verdad queremos ver esa construcción. Hermanos, no tenemos que dejar que el enemigo mire nuestra mente y decir, bueno, es que la verdad yo no colaboro porque yo no sé cuánto tiempo voy a estar en esa iglesia, entonces como que para qué. Bueno, tampoco porque yo me voy a ir para mi país, entonces ya estoy ahorrando, hermanos, para irme y todo eso. Hermanos, tenemos que estar unidos en un solo sentir. Necesitamos, todos sabemos que necesitamos una casa para el Señor. Amén. Y para poderla ver, hermanos, tenemos que estar unidos. Para poder ver las maravillas que el Señor puede hacer a través de esta iglesia y que ya ha hecho y que está haciendo, pero que queremos continuar, que la siga haciendo, tenemos que estar juntos, trabajando juntos. Porque no es la responsabilidad de aquel que nos está viendo. Hermanos, la mayor responsabilidad para que esa construcción de ese templo se dé es de nosotros, porque nosotros, los que estamos físicamente aquí, porque somos nosotros quienes vamos a disfrutar de ese templo, pero la gloria y la honra sea dada a nuestro Dios por bendecirnos con estos hermanitos que nos ven a través de las redes sociales, y Dios pone el sentir en ellos de querernos ayudar, hermanos, porque la verdad es que lo necesitamos, y por favor que nos continúen ayudando, amén. Pero la mayoría, hermanos, de trabajo tiene que salir de parte de nosotros, porque nosotros estamos, hermanos, comiendo este alimento para nuestra alma aquí, físicamente, amén. Y es que, hermanos, un matrimonio unido, una familia unida, hermanos, el amor entre ellos y la fuerza de la protección va a ser mayor. Una iglesia unida, hermanos, verá la gloria del Señor, y esa es la cual tiene que ser nuestra oración al Señor, de que nuestra iglesia siempre sea una iglesia unida, de que no haya discordia, de que no haya, hermanos, celos, de que no haya entre nosotros murmuración, porque nosotros no hemos sido hechos para eso. Nosotros hemos sido hechos para ser de bendición, para ser de edificación, para ser servidores para nuestro Dios. Amén. Luego de haber sido, hermanos, este altar restaurado, Dios estuvo dispuesto a visitarlo. Amén. Vino y consumió el holocausto y manifestó su poder. Dice el 36 al 39. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, porque para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dios no había descendido sobre este lugar, hermanos, sobre este altar, pues había sido olvidado por años. Lo habían cambiado por otros altares que no edificaban. Había sido descuidado por todos. Amén. Pero Dios vio un altar reparado. Dios vio un altar arreglado.
y encontró en este lugar un verdadero profeta de él con una fe inconmovible. Vio a un pueblo confundido, a un rey turbado y una buena oportunidad para manifestar su poder y dar a conocer quién es el verdadero Dios, a quién es que este pueblo tienen que adorar. Y allí él manifestó de su poder, y viéndolo esto, porque siempre en la incredulidad, ¿verdad? De que no tenemos que ver como que para creer. El 39 dice, viéndolo todo, el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Tenemos que ver para creer, ¿verdad? A veces para así decir, bueno, sí es el Dios. A veces tenemos que de alguna manera experimentar de que Dios haga un milagro en nosotros, como para decir, bueno, sí, Dios está conmigo, entonces le voy a servir porque sí, Él es el verdadero Dios. Y todo eso, y no tiene que ser así, hermanos. Amén. Tenemos que adorarle, tenemos que creer en Él, porque en realidad Él es un Dios vivo. Amén. No solo por los beneficios que podemos recibir de Él, sino porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Simplemente por eso no podemos nada más andar buscando al Señor y pidiéndole, bueno, si me bendices en esto, yo te busco, yo te sirvo. No podemos ser así. Amén. Para poder nosotros, amados hermanos, reparar nuestro altar, tenemos que hacer como hizo Elías. Ir directo al punto, ir directo al grano y ver cuál es el problema. O sea, nos tenemos que examinar a nosotros mismos, nuestros motivos, nuestra desobediencia, el orgullo. Amén. Por supuesto que esto solamente lo podemos hacer a través de la ayuda del Espíritu Santo, porque como seres humanos muchas veces no nos gusta que nadie nos venga y nos diga, hermanito o hermanita, mejore en esto, está fallando en esto, por el orgullo que existe en nosotros. Solo nos gusta ir y decírselo a los demás, pero que no nos los digan a nosotros. Entonces nosotros mismos, amados hermanos, tenemos que examinar y decirle al Señor, Señor, ayúdame a entender, revélame lo que estoy haciendo mal. ¿Qué es lo que yo tengo que arreglar en mí? Porque humanamente nosotros siempre hacemos todas las cosas bien, ¿verdad? Y aún a veces así, estando en iglesia, creemos de que le estamos sirviendo bien al Señor a como estamos. Que no importa cómo le servimos, a lo mejor así, algo bien acomodaditos, bien algo fríos a veces, pero decimos, así es suficiente. Sí, porque a veces, amados hermanos, venimos aquí y todo eso, y cuando vemos los cultos en los hogares, ¿verdad? Porque supuestamente acá no podemos estar, venimos a adorar, entonces nos tenemos que venir a concentrar en lo que venimos, no a ver a los demás. Pero ya obviamente viéndolo en los hogares podemos ver a algunos de que ni alaban, no aplauden, no cantan. Y bueno, gracias a Dios ahorita por las máscaras ni se puede identificar el que dice aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Porque a través de eso es que nosotros estamos adorando al Señor. No adoramos al Señor nada más cuando estamos cantando las alabanzas de adoración. Es que adorar al Señor no solo se trata de venir y cantar alabanzas de adoración. Alabar al Señor no es solo venir y decir, bueno, vamos a dar alabanzas al Señor. No se trata de eso nada más. Se trata de decirle lo maravilloso que tú eres. Señor, tú eres santo, tú eres digno de todo el poder. A ti sea toda la gloria y la honra. Y es que a través, hermanos, amados, a través a veces de las alabanzas, adoramos al Señor, pero hay alabanzas que no precisamente son para adorar al Señor, que no simplemente es una oración que le estamos haciendo al Señor. Cuando le estamos pidiendo, vivifícame, purifícame, esa es una oración al Señor, pidiéndole algo para nosotros. Pero si le decimos, tú eres digno
de toda la honra, de toda la gloria. Cuando cantamos así, le estamos adorando a Él. El nombre de Él está siendo exaltado. El nombre de Él está siendo, hermanos, honrado. El nombre, le estamos diciendo, tú eres todopoderoso. Y eso es lo que a Él le agrada de nosotros. Eso es lo que Él busca de nosotros. Que nosotros le adoremos, que nuestro espíritu se conecte con el de Él y le adoremos en espíritu y en verdad. Después, hermanos, de tener un examen, un autoexamen nosotros, tenemos que tener una visión, visualizarlos cómo queremos ese altar. Tenemos que, hermanos, ver el modelo, así como nos han enseñado los planes, ¿verdad?, del templo. Tenemos que tener los planos. Tenemos que tener los planos de cómo es que queremos ese altar. Yo quiero que ese altar adore a mi Dios, al que me creó, al que me ama tal y como soy. Yo quiero que ese altar glorifique al Señor. Yo quiero que en ese altar se sienta la presencia del Señor. Yo quiero que en ese altar haya fuego del Espíritu Santo de Dios encendido. Hermanos, nos tenemos que visualizar, porque ese altar no es para nosotros, no es un altar para usted, es un altar para nuestro Dios. Amén. Y es que cuánto tiempo le vamos a dedicar, cuánto tiempo le vamos a dedicar a leer su palabra, cuánto tiempo le vamos a dedicar, hermanos, a Él en oración, cuánto tiempo le vamos a dedicar en alabanza. Y es que dicen que el tiempo que le dedicamos a algo nos enseña cuánto es que nos importa aquello. Amén. A nosotros nos importa comer todos los días, ¿verdad? Y lo normal es comer 3 veces al día. Algunos comen 2, a lo mejor por sus trabajos, pero hay otros que comen más. Entonces, amados hermanos, tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor todos los días. No podemos vivir conformes de solo venir y alimentar nuestra alma los días de culto. Tenemos que buscarle al Señor, y es por eso de que yo les insto a que si usted no tiene un altar de adoración, un tiempo a solas con Dios o con su familia para adorar al Señor en sus hogares, les invito a que lo hagamos. Amén. Es necesario que lo hagamos. Tenemos los lunes, los martes y los jueves para poder juntos con nuestra familia buscar del Señor. Amén. Enseñarle a nuestros hijos, porque eso es lo que dice la Biblia. Bueno, digo nuestros hijos, primeramente Dios, ¿verdad? Pero es necesario, hermanos, de que cumpliera, como dice la Biblia, de enseñarle a nuestros hijos, a nuestras nuevas generaciones, a que conozcan del Señor, para que la siguiente generación no venga y se pierda. Nosotros le tenemos que enseñar. Así que sean muchas bendiciones derramadas pues, sobre cada padre y familia de que viene y les enseñan a estos niños a cómo lo están haciendo, porque la palabra dice que aunque no fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque desde chiquitos los están instruyendo en el camino del Señor. Amén. Después hay que poner una determinación. Proverbios 21, 25 dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. O sea, nos visualizamos, nos ponemos una visión de que queremos casa, queremos carro, queremos esto, queremos lo otro, queremos, hermanos, predicar, queremos ser ministros de alabanza, a lo mejor, o queremos tocar algún instrumento, pero ¿qué hacemos? No hacemos nada, no trabajamos para poderlo alcanzar. Y no simplemente le va a llegar las cosas así, de un solo, así. No, hermanos, hay que trabajar. Amén. Y muchos solo se quedan en la visión, pero nunca comienzan a trabajar.
Y a veces solo ven un solo tiradero y después dicen, ay no, es mucho el trabajo. Ay no, es mucho, ¿sabe qué? Yo estoy cómoda y todo eso. A lo mejor el borracho dice, no, tengo que, es como que demasiado trabajo para mí, todo eso, el de que el no poder seguir tomando, o sea, no me puedo controlar y todo eso, entonces mejor voy a seguir. Así como que no importa. Y a veces eso es lo que muchos les sucede. Pero hay que poner fecha, hay que poner día, hay que poner hora de cuándo es que nosotros queremos, hermanos, hacer un cambio en nuestra vida. Para aquel que está descarriado, para aquel que no conoce al Señor, hoy es el día aceptable. Hermanos, para nosotros que no tenemos, hermanos, un altar al Señor, tenemos que comenzarlo a hacer. Amén, no nos podemos quedar conformes. Elías se esforzó porque se necesita esfuerzo. Él tomó 12 piedras, se puso y puso una zanja, los granos, la leña y el buey. Se necesita esfuerzo para levantar un altar, se necesita esfuerzo para dejar, hermanos, de llevar una vida pecaminosa delante de los ojos del Señor. Para que todo, hermano, marche bien, se necesita un esfuerzo. Amén. Y es que Moisés le dijo al pueblo que no podían alzar instrumentos de hierro, porque el hierro, hermanos, profana la manera natural de las piedras o de cualquier cosa. Y mira lo que dice Primera de Pedro 2, 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y las distracciones. Y es que estas cosas, hermanos, profanan al creyente, lo contaminan. Amén. Contaminan su mente. Y a través del hierro, hermanos, a través de estas cosas mencionadas, la mente es labrada. Pero nosotros, hermanos, fuimos profanados por el pecado, pero hemos salido del mundo para ser labrados por Dios, formando en nosotros, amados hermanos, la imagen de su Hijo, para así levantar un lugar, hermanos, un altar santo que le adore nada más a Él. Pero se necesita de esfuerzo. Necesitamos poner un esfuerzo en el altar del Señor. Si ofrecemos sinceramente nuestro corazón a Dios, Él encenderá allí a través de su gracia un fuego santo. Y es que necesitamos un fuego que purifique. Amén. Un fuego que queme. Amén. Necesitamos un fuego, hermanos, del Espíritu Santo de Dios que siempre esté encendido en nuestros corazones. La oración de Elías fue con dos propósitos. Y una era exaltar a Dios y la otra era para que el pueblo fuese edificado y que devolvieran su corazón a Dios. Yo le pregunto en esta noche, ¿cómo está su altar espiritual? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Ya no hay unción? ¿Ya su vida espiritual está enfriándose? ¿Ya no está ese deseo de buscar a los perdidos, ese deseo, hermanos, de buscar también la presencia del Señor? Ya el humillarse a lo mejor se le hace difícil. Hay que arreglar ese altar. Amén. Tenemos que devolvernos al Señor para que, hermanos, Él allí vuelva a nosotros esa entrega, que Él nos ayude, hermanos, a que haya consagración, a que haya servicio de parte de nosotros y que haya un deleite espiritual. Amados hermanos, es que solo a través del Señor es que nosotros podemos estar unidos. Solo a través del Señor es que podemos sentir un gozo de plenitud, un gozo, hermanos, que el mundo no lo da. Solo con la ayuda del Señor es que nosotros, hermanos, podemos ser luz en la oscuridad. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedir siempre a nuestro Padre Celestial. Amén. Yo le doy gracias al Señor por este privilegio, amén, que Él puso en mis manos. Y los quiero dejar con Salmos 24, 3, que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?
el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Hermanos, procuremos que nuestras manos estén limpias. Procuremos, amados hermanos, pedirle al Señor que Él nos ayude a tener un corazón puro delante de Él, para que subamos al monte de Jehová y que Él derrame bendición sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros ministerios, sobre esta iglesia. Amados hermanos, póngase de pie y vamos a venir en palabras de oración y le vamos a pedir al Señor que sea su presencia llenando nuestros altares. Amén.